Queridos estudiantes de la palabra del Señor, qué bueno que están ustedes acá en esta noche. En todos los estudios que he tenido, la meditación que he hecho acerca de la Biblia, la palabra de Dios, que es el mensaje que nosotros necesitamos conocer para poder vivir, me he dado cuenta de que el mayor sentido, el sentido más exacto de los versículos de la palabra de Dios se entienden y se llega a ver su verdadera magnitud cuando los estudiamos en el contexto de la palabra, ¿verdad? En el contexto de lo que está diciendo el texto, ¿no? De lo que está diciendo la Biblia. Y claro, mucho mejor también complementado, ¿no? con otros pasajes de la misma Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. Entonces, ciertamente los mensajes temáticos son buenos, pero corren el riesgo de no captar la profundidad del sentido de cada versículo que se dice. ¿Ok? Diciendo esto, empezamos, miren, con esta diapositiva que nos dice lo siguiente. Quizás es una diapositiva, es una frase que nos va a llevar como a ver la diferencia que hay entre la ley y la gracia. Como les digo, a veces la línea es muy finita porque la gracia y la ley están íntimamente unidas, ¿no? La gracia y la ley están íntimamente, o sea, ambas hablan de lo mismo, la santidad de Dios, de la vida que tenemos que tener, ¿no? Con Dios. Entonces, la ley y la gracia a veces se confunden, ¿no? Y ese es uno de los problemas, ¿no? Cuando nosotros, los predicadores de la palabra del Señor, no podemos hacer la diferencia entre estas dos cosas, ¿no? Entre lo que es la ley y lo que es la gracia. Y bueno, aquí vemos a Pablo hablando que la diferencia es absoluta, la diferencia es grande. Vamos a empezar leyendo ahí donde habíamos quedado, capítulo 1, versículos 6 al 10, y habíamos quedado en el versículo 7, ¿no? En el 6 dice Pablo, después de saludar y de todo lo que vimos en la anterior clase, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No, aquí plantea exactamente el problema que en su carta Pablo quiere solucionar. Y como ven, hemos dicho que él estaba sorprendido de que tan pronto, dice, se habían alejado para seguir un evangelio diferente. Y como les digo, aquí está quizás una de las cosas, una frase que puede ayudarnos a ver la diferencia, ¿no? Entonces, bajo la ley, yo soy salvo por hacer buenas obras, ¿no? Mis buenas obras me compran la salvación. En la gracia, yo soy salvo para hacer buenas obras. El que compró mi salvación fue Cristo, y la salvación viene a mí, y con esa salvación y creciendo
¿no? En esa nueva naturaleza que Dios me dio, no por mis buenas obras, sino porque simplemente yo le creí a Dios, entonces el Señor hace una transformación. Por eso dice en la gracia, yo soy salvo para hacer buenas obras, ¿no? Entonces, la salvación no viene porque soy perfecto. La salvación viene para hacerme perfecto, para perfeccionar, ¿no? Para hacerme maduro. Ese es el sentido de la palabra perfecto, ¿no? La palabra teleios en el idioma griego. Ok, dice que el versículo 7, no que haya otro, ¿no? Hablando de otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿no? Había personas que les habían llevado un evangelio pervertido. La palabra perturban en el idioma griego es la palabra tarazo, que quiere decir agitar, conturbar, inquietar, perturbar, turbar. Entonces, había venido una enseñanza que los estaba turbando, que los estaba perturbando. Y esa enseñanza, dice aquí la Biblia, que esas personas querían pervertir. La palabra pervertir es la palabra metastrefo, que quiere decir transformar en algo de carácter opuesto, ¿no? Metastrefo es una palabra compuesta, meta que quiere decir cambio y strefo quiere decir el carácter de algo, ¿no? Entonces, en realidad, ellos estaban tratando de convertir al evangelio en algo opuesto. Como les digo, parece ser que el legalismo o el tratar de ganarme, podemos decir, la salvación haciendo obras, parece bueno, pero Pablo dice que eso es una perversión del evangelio de Cristo. Las buenas noticias del evangelio de Cristo son las buenas noticias de la salvación por la gracia a causa del sacrificio de Cristo. Entonces, luego dice el versículo 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema, ¿no? Anatema es una transliteración de la palabra griega anatema, que quiere decir prohibición religiosa. Anatema era algo que no era, algo que no era santo, que no era sagrado, era algo que debía salir, ¿no? Como una cosa que se debía excomulgar, como una cosa que no era compatible con Dios. Entonces, lo que dice es que si aún nosotros, dice Pablo, si aún yo o mis compañeros predicadores, les anuncio otro evangelio, ¿no? Dice el versículo 8, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Ok, y luego dice el versículo 9, reiterando esto, dice, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, ¿no? Hasta aquí era la primera parte, a la cual quedó un poquito incompleta, ¿no? Entonces, mis hermanos, en vista de estas palabras de la carta de Pablo a los Gálatas, creo que es necesario que nosotros necesitamos estudiar y revisar, ¿no? El Evangelio, nuestros conceptos del Evangelio, ¿no? Y eso simplemente se hace estudiando la Biblia de una manera más profunda. Luego viene lo que hemos llamado, quisiera pasar al siguiente PowerPoint, que es la parte B, que dice biografía de Pablo, ¿no? La gracia experimentada, ¿no? Pablo, en un sentido, mis queridos hermanos, después de este inicio de la carta, él empieza a mostrar
como su vida, su testimonio, ¿no? En realidad Pablo en este tiempo, cuando él estaba predicando a los Gálatas, él no era un apóstol muy conocido. Más bien, como hemos visto, ¿no? Él incluso era temido por los propios cristianos, porque él anteriormente había sido Saulo de Tarso, el perseguidor, y incluso el que había consentido en la muerte del primer mártir cristiano, ¿no? Esteban. Por lo tanto, Pablo en esta sección que sigue, vamos a ver, él empieza a dar a contarles una historia de su propia conversión y su propia vida y del inicio de su ministerio, de la aprobación que él tuvo de su ministerio, pero más que nada, como dice al comienzo, el ministerio que él recibió lo recibió de Dios, pero como un incentivo más, él lo recibió de Dios, pero también los apóstoles, los 12, y Jacobo y Pedro, que eran los principales de la iglesia en Jerusalén, le dieron la diestra en señal de compañerismo. Entonces, podemos decir que Gálatas habla del evangelio verdadero, ¿verdad? En contraposición al falso evangelio, y más que nada en contra del evangelio legalista, ¿no? El falso evangelio. Pero lo hace a través de 3 tipos de argumentos, ¿no? En la primera parte, lo que llamamos es el argumento biográfico, porque él se pone como, él empieza a verse a sí mismo su historia, que le va a dar, podemos decir, legalidad a lo que él está diciendo. Y como aplicación a esta primera parte, ¿no? que en realidad abarca el capítulo 1 y el capítulo 2, podemos decir que una de las cosas que trae mayor legalidad al Evangelio es nuestra vida, nuestro testimonio, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres. Esto es algo muy importante que no podemos obviar, no podemos olvidar los que somos predicadores del Evangelio. ¿Ok? Muy bien. Dice el siguiente versículo, espero que se lea, no está muy claro. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Pregunta, ¿no? Pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué esta frase, después de haber dicho lo que dijo, verdad? Que el Evangelio de Cristo, él estaba en defensa de un evangelio falso. Porque, hermanos, como habíamos visto, los judaizantes, que eran conocidos en las sinagogas, ¿verdad? Porque ellos eran judíos previamente y el evangelio como que era algo nuevo. Entonces ellos estaban en un sentido, eran como pues más conocidos de las personas, ¿no? Y ellos, y como ustedes saben también, los judíos perseguían a la iglesia, fueron los perseguidores más acérrimos de la iglesia en todo el primer siglo, porque ellos obviamente estaban supuestamente defendiendo, ¿no?, una fe, pero Dios no necesita que defendamos la fe, menos de esta manera, ¿no? Nunca ha necesitado la fe defensa, la mejor defensa de la fe es nuestra propia manera de vivir, y nadie necesita perseguir a nadie para defender la fe. ¿Ok? Pero
el hacer lo que Pablo hacía le estaba ganando muchos enemigos, ¿verdad? Así como él, cuando fue perseguidor, era enemigo de aquellas personas a quienes perseguía, así también el mismo apóstol Pablo ahora se convirtió en enemigo de los que pensaban como él había pensado anteriormente. Por eso, miren, en el capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque estoy tratando de explicar este versículo 10, ¿no? Porque él se pregunta, pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios. Dice, o trato de agradar a los hombres, y luego dice, pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Definitivamente, el Señor Jesucristo incluso dijo que pondría disensión, ¿no?, entre el padre, la madre, los hijos, porque en realidad él estaba entrando en una cultura que está fundada, ¿no?, en la religión del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo sabía que la verdad del Evangelio tendría su oposición en la religión. De hecho, Jesús, a las personas a las cuales les habló más duro, fue precisamente a los religiosos de su tiempo, ¿no?, a los escribas y a los fariseos, ¿no? Y entonces él sabía. Por eso Pablo dice, si yo quiero agradar a los hombres, no voy a predicar el Evangelio de Cristo. Y esto es cierto aún en nuestros tiempos. En nuestros tiempos, muchas personas no quieren el Evangelio de Cristo. Especialmente las personas que andan en un estado de corrupción mayor, ¿verdad? La corrupción no desea ser descubierta, ¿no? Jesús dijo en el capítulo 3 de Juan que vino la luz, dice, y las tinieblas, dice, y mucha gente que estaba en tinieblas no quería la luz, porque la luz iba a alumbrar su pecado. Entonces, Pablo sabía que tendría oposición, por eso dice, yo no estoy buscando agradar a los hombres. Porque esos perseguidores, si yo busco agradar a los hombres, entonces yo no voy a hacer nada en contra de ellos. Pero lo que a mí me interesa es clarificar el Evangelio de Cristo, aunque haya gente que esté defendiendo lo contrario. Miren lo que dice el versículo 16. Me he hecho, ya en el capítulo 4, ¿no?, en el argumento que se llama el argumento teológico, porque son tres argumentos que se usan en esta epístola: el argumento biográfico, que es el que estamos viendo en capítulos 1 y 2, el argumento teológico, que es podemos decir, una justificación del Evangelio basada en el Antiguo Testamento, y el tercero, el Evangelio práctico, ¿no?, el argumento práctico. Ok, entonces, dentro de este Evangelio, dentro de esta presentación, Pablo tiene muchas exhortaciones personales en medio de la carta. Y miren, en el capítulo 4:16, sacándolo un poquito después, vamos a mirarlo un poco más detenidamente. Dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros. ¿Quiénes? ¿No? Pues los que precisamente hemos visto predicaban un diferente evangelio, un evangelio legalista, que decía que tenían que guardar la ley para ser salvos. Tienen celo por vosotros, dicen, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por él, ¿no? Entonces, había una... O sea, ellos estaban tratando de acusar y tratando de echar lodo en la cara de Pablo para que las personas pudieran aceptar ese falso evangelio que ellos estaban predicando. Pero, hermanos, a Pablo más le importaba corregir a los gálatas que ganase el favor, ya sea de ellos o de los otros. Muchas veces, hermanos, como les digo, a las personas no les gusta la verdad, no les gusta ser confrontados.
Y Pablo, eso es lo que él sabía que tenía que hacer y tenemos que hacer todos los que somos ministros del Señor. Porque si nosotros no vamos a hablar de la verdad, que esa es la verdadera defensa del Evangelio, no es la persecución. La verdadera defensa del Evangelio es la verdad. Amén. Miren, en el capítulo 5, 11 dice: yo, hermanos, les dice, ¿no? Si aún predico la circuncisión, que era la circuncisión, era el falso evangelio, ¿verdad? Que decían algunos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Entonces él pregunta: y hermanos, yo si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, ¿no? Entonces él les dice: si yo estuviera predicando lo mismo que, o sea, el evangelio que ustedes recibieron posteriormente a mi venida, si es ese evangelio el que yo estuviera predicando, entonces ¿por qué es que me persiguen? Porque recuerden que incluso cuando él fue a establecer las iglesias, lo vimos en la clase pasada, los judíos levantaron persecución, ¿no? en todas las ciudades gálatas, ¿no? en Antioquía, en Iconio, en Derbe, en Listra, ¿no? En Listra incluso ellos hicieron que él fuera apedreado. Entonces dice: si ustedes creen que yo estoy predicando lo mismo que ellos, que no es así, entonces ¿cómo es que padezco persecución por ellos? ¿Ok? Recuerden, como les digo, que Pablo fue el perseguidor de la iglesia, el mismo. Ahora le estaba sufriendo la persecución por predicar la verdad. Sus ex compañeros lo perseguían ahora. Y le estaban causando problemas, ¿no? Los judíos siempre fueron muy celosos, ¿no? Incluso en un lugar del libro de los Hechos cuenta como, creo que era el emperador Claudio, que expulsó a los judíos de Roma, porque ellos causaban tremendo alboroto cuando era tocada su religión. Ellos sí son celosos de su religión, ¿verdad? Como lo son las personas de cualquier sistema religioso, ¿no? Ya sean los musulmanes o los hindúes. Pero un sistema religioso que persigue, que trae muerte, que trae intolerancia. Nosotros predicamos la verdad. En realidad, no es intolerancia decir la verdad, porque si yo digo la verdad y alguien no lo cree y vive de otra manera, entonces yo simplemente lo que hago es presentársela la verdad y vivir la verdad, y que mi vida pueda dar testimonio, y si Dios quiere, esas personas pueden convertirse al Señor. Pero no voy a ir a obligar a personas a seguir a Cristo, no voy a obligar a personas a hablar las mismas cosas que yo. ¿Ok? Miren, se ha asesinado por causas religiosas, se ha declarado guerras por motivos religiosos. Amén. Es más, a veces nosotros, sin querer, llegamos a discusiones subidas de tono, supuestamente para defender la doctrina. Pero esto es incompatible con el carácter de Cristo. Lo que sí debemos saber es que debemos lidiar, que cuando nosotros digamos la verdad, es probable que tengamos que lidiar con persecución, con desagrado, con aflicciones por decir la verdad. Eso el Señor Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Entonces, por todo el libro de los Hechos está registrada la persecución, especialmente que Pablo sufrió, ¿no? De los de su nación, de los que eran anteriormente compañeros. Incluso llegaron en un momento dado a juramentarse que lo matarían, a no comer, ¿no? Dice 40 hombres. Aquí en el libro de los Hechos, aquí estamos casi al final del libro de los Hechos, antes de comenzar su último viaje a Roma, luego de su tercer viaje misionero. Dice en el versículo 12, lo habían querido matar
cuando él entró al templo y lo acusaron de que metió gente que no era judía. Ustedes saben que para los judíos solo podían entrar al patio grande del templo, solo podían entrar judíos y las mujeres judías. Es más, las propias mujeres judías tenían un lugar especial que no podían pasar al lugar como más cercano, ¿verdad?, al santuario, donde solo podían entrar los hombres de Israel. Y al lugar santo solo podían entrar los sacerdotes. Y al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año. Esa es una figura y sombra de las cosas espirituales, pero hoy entendemos que no hay nada, no hay ninguna cosa sagrada. Lo sagrado es nuestro corazón, el templo somos nosotros. Y claro, si al templo metemos algo inmundo, ¿verdad? Mentiras, malos deseos, entonces información errónea, falso evangelio. Todo eso es un símbolo de aquello que estoy hablando yo, que sucedía en el Antiguo Testamento y que Dios dejó ahí precisamente y simplemente para que nosotros entendiéramos que eso era una ilustración de lo que es que nosotros dejemos entrar en nuestro corazón cosas que nos sirven, cosas que nos van a dañar. Y bueno, entonces lo tuvieron preso a Pablo, el tribuno, ¿no? El jefe de la guardia lo tuvo que sacar de las manos de los judíos porque lo estaban golpeando y lo llevaron por protección propia a una prisión, a un lugar. ¿No? Bueno, aquí estamos en ese momento. Dice Hechos 23:12: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Miren, 40 personas dijeron que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Entonces ellos juraron, ¿verdad? Y usted sabe lo importante que era la palabra en aquellos tiempos. Tristemente hoy no es así. Y dice el versículo 14: los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Así de peligrosa es la religión, ¿verdad? Ahora pues, la religión aún en nombre de Dios, tristemente en nombre de Dios se han hecho tantas cosas malas, en nombre de Dios se ha matado, pero ¿cómo podemos nosotros matar si el evangelio es un evangelio de amor, es un evangelio de bien, es un evangelio donde nosotros venimos a hacer lo bueno, traemos una diferente manera de ser para nosotros y para la humanidad? Dijeron: ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Entonces ellos querían matar a Pablo simplemente, como les digo, por causas religiosas. Más adelante en la carta, en el capítulo 2, incluso el apóstol Pedro, como vamos a ver, tuvo que ser reprendido por Pablo, porque él, por temor, estaba separándose de los cristianos que venían del gentilismo, y como se había quedado en el concilio de Jerusalén, ellos no debían de ser circuncidados. Y Pablo estaba compartiendo con ellos como un hermano, pero vinieron los de la circuncisión, estas personas, y él se apartó, ¿no? Porque recuerden que para un judío
judío ortodoxo de aquel tiempo, era inmundo entrar siquiera en la casa de un gentil. Entonces, dice en el capítulo 2, versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, está en este mismo libro, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Ok? Los de la circuncisión, como les digo, que eran los judíos, verdaderos judíos, no convertidos, aunque algunos circuncidados sí se convirtieron, ¿verdad? Pero ellos, Pedro les tuvo miedo, ¿no? Él también incluso cayó, ¿no? Y aún verdadero. En el capítulo 6, Pablo dice lo siguiente: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, ¿verdad? O sea, él dice que había personas que no, como que decían, bueno, hagámonos circuncidar para no tener problemas con los judíos. Pero para Pablo, el guardar la ley, el tener que guardar la ley, era un evangelio totalmente diferente, era un evangelio pervertido. Estas personas no comprendían, como muchos no comprendían, la diferencia entre vivir un evangelio de la gracia y vivir un evangelio legalista. Cosa que espero que en el transcurso del entendimiento de este libro nosotros vayamos a entender. Porque, miren, porque dice, ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Porque recuerden que nadie puede guardar la ley. ¿No? Dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, ¿no? Ok, entonces, esto era lo que dice. Entonces, él dice en el versículo 10, entonces, hermanos, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y luego dice, pues si buscaría el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aquí empieza a mostrar cómo él recibió el evangelio. Dice que no es según hombre, pues yo, dice, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cómo recibió Pablo el evangelio? Lo hemos visto, por ejemplo, una referencia directa aquí en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2, donde él indirectamente está hablando de esta revelación que tuvo, creemos, del evangelio. Dice, conozco a un hombre, Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. O sea, la carta de los Corintios, la segunda carta de los Corintios fue 14 años después de que Pablo recibiera esta revelación. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿no? Ese hombre que él dice que, o sea, él tuvo una experiencia espiritual. Él tuvo una experiencia que ni él mismo entendía totalmente. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Y conozco a tal hombre, dice, ¿no? ¿Cómo lo conoce? Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, ¿no? Hay experiencias casi inexplicables, ¿no? Y la que él tuvo, Pablo, fue así. Dice el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Él recibió el evangelio de una manera directa, siendo trasladado al paraíso en una experiencia, no sé, espiritual que tuvo.
Y luego dice, llegando al versículo 7, y luego incluso dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, estas revelaciones fueron tan grandes, dice, que le podían exaltar desmedidamente, le podían traer un orgullo espiritual. Es interesante que todo recurso, bueno o malo, es muy probable que tenga el problema de que nos pueda traer una exaltación desmedida, un orgullo, ¿verdad? Y bueno, tenemos que darnos cuenta nosotros, y especialmente los que predicamos el Evangelio, ¿verdad? Porque verdaderamente el entender y el comprender la Escritura trae un gozo tan grande, ¿verdad? Es tan precioso, pero el peligro es que venga el ejemplo contrario, el sentido contrario, ¿no? Que en vez de ser para bendición nuestra, que en vez de ser solamente eso, puede causarnos orgullo. Lo mismo es cualquier recurso, el dinero. El dinero es tan bueno, es tan importante, uno con dinero puede hacer tantas cosas. Pero cuando el dinero empieza a tomar el corazón del hombre, es lo más negativo. El dinero le puede destruir. Dice que la raíz de todos los males, dice Pablo en su carta a Timoteo, es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Entonces, aún las revelaciones, dice, para que no se me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobre la. Lo más importante que debemos entender hoy, no es todo, sino que él recibió revelaciones tan grandiosas, tan importantes, como lo es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo son verdaderas buenas nuevas. Amén. Él, hermanos, era un conocedor del Antiguo Testamento como fariseo. Él podía ver que escondido en la ley y los profetas estaba este maravilloso evangelio que tenía que ser revelado. Por eso la palabra revelación, develación, sacar algo a la luz, destapar para que sea visto. Entonces Dios usó, ¿verdad?, todo esto, toda este pasado de Pablo, ¿no?, todas estas cosas que tuvo él, para revelar el Evangelio. Dice el versículo 13, seguimos, ¿no? Estamos en el capítulo 1, ustedes me están siguiendo con su Biblia, me imagino. Tristemente aquí parece que el color que yo elegí para las letras no es muy conveniente, pero usted lo puede leer el versículo 13 de su Biblia. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, ¿no?, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, ¿no? Esta fase de Pablo es una fase que nosotros hemos hablado. Miren, vamos a ver un poquito, porque miren, como ahora estamos hablando del argumento biográfico, vamos a conectar casi todos estos versículos con el libro de los Hechos para entenderlos. Yo no estoy apurado, yo quiero que todos tengamos un conocimiento racional de estas verdades, ¿verdad? Entonces, leamos lo que pasó, ¿no? Cómo fue que él perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, dice el versículo 13. En el capítulo 7, 54, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban hablando cuando confrontaron a Esteban, ¿no?, que era uno de los diáconos, de los primeros diáconos, que predicaba el Evangelio, que predicaba y que la gente se convertía, y lo tomaron, lo agarraron,
una turba presidida precisamente por Saulo de Tarso, que es Pablo, y dice que él les habló, ¿no? Él les hizo una predicación muy interesante. Todo el capítulo 7 del libro de los Hechos es una recopilación del Antiguo Testamento, ¿verdad? Con una revelación del Evangelio. Pero Esteban, dice el versículo 55, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y lo apedrearon. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este precisamente era Pablo, el que estaba ahí presidiendo la turba. Y apedrearon a Esteban, dice el versículo 59, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, comió. ¿No? Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. El siguiente versículo, Hechos 8:1, dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿No? Vamos a ver que cuando Dios lo llamó, le dijo que él tendría un ministerio donde iba él a padecer persecución. Yo sé que Dios nos hace para, aptos para aquello a lo que nos va a llamar, aquello en lo cual nos va a usar. Y Pablo, que era un hombre tan feroz, también era un hombre tan fuerte como para resistir la persecución que después él sufrió. Y aquí dice: y Saulo consentía en su muerte. Y dice: hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. A los apóstoles, como vamos a ver, como usted va a ver si lee el libro de los Hechos, no los tocaron, ¿verdad? A ellos Dios los protegió, Dios los sacó de la cárcel. Les tenían temor las autoridades. Pero a los demás cristianos los persiguieron, miren, y los esparcieron por Judea y Samaria, ¿verdad? Por toda la región continental. Ellos tuvieron que huir de Jerusalén, porque Jerusalén era el centro religioso del judaísmo, ¿verdad? Donde estaba el templo de Jerusalén. Y ellos realmente, como les digo, eran furiosos, celosos de su doctrina. Pero interesante que a los apóstoles no los tocaron. Los azotaron, los metieron en la cárcel, pero un ángel los sacaba de la cárcel 2 o 3 veces. Ellos vieron que si se estaban metiendo contra ellos, les iba a ir mal. Versículo 2 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Pero Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Verdad? Eso es lo que dice él en el versículo 13, ¿verdad? Que dice: yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el capítulo 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del sumo sacerdote, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿No? Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿No? Él estaba en plena persecución cuando, dice el versículo 14, aquí volvamos a Gálatas, el versículo 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
Pero dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. No, aquí vemos en este versículo que él era realmente, como dice aquí en el versículo 14, que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos, ¿no? Y de su nación, dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Y miren hasta lo que llegó a hacer, ¿no? Le fue a pedir cartas de recomendación para ir a Damasco, a la ciudad de Damasco, que era una ciudad siria donde habían sinagogas y donde había muchos cristianos, precisamente que habían también huido de la persecución que hubo en Jerusalén. Entonces, como los cristianos se salieron de Jerusalén, en realidad el cristianismo nunca puede ser aplastado, porque lo que pasó fue precisamente lo que ellos no querían, ¿no? Se diseminó por todo lado, ¿no? Como dice en el Hechos 1:8, en la palabra del Señor, ¿no? Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí escaparon, ¿no? A toda Judea y hasta Samaria, y más allá, ¿no? Como el último de la tierra, como era la ciudad de Damasco. Y allí se establecieron los judíos. Allá se establecieron los judíos. Y Saulo los fue a perseguir. Pero, versículo, es muy interesante, ¿verdad? Parte de este versículo 14 también es necesario considerar ahora, ¿no? Que él aventajaba a sus contemporáneos y era más celoso de la tradición de sus padres. Miren, Saulo no podría ser acusado de no conocer el Antiguo Testamento, de no conocer exactamente toda la doctrina. No era un cualquiera que se dejó convencer por cualquier viento de doctrina. Él vio en las verdades del Antiguo Pacto el Evangelio que luego predicaría. Como les digo, en el capítulo 3 y 4 usa mucho el Antiguo Testamento para mostrar ejemplos acerca de la gracia de Dios y del Evangelio de la gracia. Entonces, miren, aquí dice, perdón, estábamos en el versículo. Ok. ¿Se acuerdan de este mapa? Bueno, aquí he hecho una historia, podemos decir, un mapa de todos estos versículos, de todo el caminar de Pablo, ¿verdad? Aquí está la ciudad de Jerusalén, aquí es Damasco, aquí está Jerusalén, ¿no? Aquí es el Mar Muerto, cerca de Jerusalén, aquí está el Mar de Galilea, aquí está todo Galilea, ¿no? Capernaum, Siberia, aquí está Nazaret. Entonces el de Jerusalén pidió cartas para ir a esta ciudad aquí arriba de Damasco, ¿verdad? Entonces allá en la parte de Fenicia y de Siria está la ciudad de Damasco, para sacar y para perseguir y para traerlos y meterlos a la cárcel a estos tipos cristianos que estaban predicando el Evangelio. Pero, versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, ¿no? ¿Cómo fue llamado y cómo fue apartado y fue llamado por su gracia? Hechos 9:3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Miren, aquí hay dos cosas que me parecen muy interesantes.
Una de ellas es que él fue, antes de este evento, él fue testigo de la muerte de Esteban y de la reacción de Esteban. Como el mismo Esteban llegó a decir, no les tomes en cuenta este pecado. No vio odio en Esteban. Más bien dice la Biblia que su rostro parecía como de un ángel. Yo estoy seguro que ese momento algo impactó en Pablo. Aunque él no se dio cuenta y él estaba con ese impulso, ¿no? de odio para perseguirlos. Pero dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y aquí, como dice el versículo 15, que agradó a Dios, que le apartó del vientre de su madre y le llamó por su gracia. ¿Cuán grande es la gracia de Dios? Que Dios estaba salvando, y no solo salvando, sino estaba empezando una labor en un hombre a quien le encomendaría el Evangelio. Esta experiencia de Pablo es una experiencia de la gracia de Dios. Es una experiencia que nosotros tuvimos. Porque, mis amados hermanos, ninguno de nosotros puede decir que merecía la salvación. Todos estábamos descarriados. Y claro, el ejemplo más contundente es Pablo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Lo más triste es que los que no tienen una desviación tan grande, muchas veces llegan a pensar que son buenos y que son merecedores de la gracia de Dios. Pero yo le digo a todos aquellos que piensan que son buenos, que solamente es necesario que sean apretados un poquito, que sean puestos en una situación difícil, y ahí se va a ver toda la maldad que hay en el corazón. Muchos de nosotros hemos vivido una experiencia de vida, podríamos decir, bastante cómoda, como es mi caso. Una buena familia, unos hermanos muy, muy queridos, unos padres tan amorosos. La verdad que esa es una experiencia de muchos de nosotros y que a veces nos puede traer cierto orgullo de pensar que merecimos la salvación, o que podemos hacer algo para merecer la salvación, que es precisamente el evangelio de la ley, ¿no? Es el falso evangelio, ¿no? Pero no es así, ¿verdad? Nosotros no somos buenos, no fuimos buenos. Pero hay otras personas que han nacido y han vivido experiencias terribles y que hoy mismo están considerados como los peores, como los más malos, los más corruptos, los más asesinos. Pero ¿sabe qué? Ellos también son parecidos a nosotros. Y para ellos también el Evangelio está. Pablo, un asesino, un perseguidor de lo más amado de Dios, que es su propia iglesia, fue tomado por la misericordia de Dios. Así, ¿verdad? Yendo a matar, yendo a sacar a los cristianos para meterlos a la cárcel. Y Dios se le aparece y le dice, en el versículo 5, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Verdad? El aguijón era un aparato puntudo que tenían los pastores para que el ganado, para llevarlo, ¿no? Para empujar el ganado, que a veces los animales son tercos, ¿verdad?
Entonces ellos le pinchaban con eso. Y dar cosas contra el aguijón es que ellos mismos se golpeen contra el aguijón que les duele, ¿verdad? Y ya Dios le está diciendo, estás dando cosas contra el aguijón. El querer destruir la iglesia de Dios, del Dios Todopoderoso, Creador de todo, es imposible. Es imposible. Y eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Pablo. Y luego dice, él temblando y temeroso dijo, ya él vio el poder de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y también aquí está otra cosa que es verdad. Pablo, a pesar de que era tan feroz, él amaba a Dios. Él amaba al Señor. Él pensaba equivocadamente que estaba sirviendo a Dios, como lo hacen los religiosos, como hacen tristemente muchos, por ejemplo, los yihadistas, los musulmanes. Simplemente están engañados. Están pensando que muriendo y matando a otros van a obtener la salvación, ¿verdad? De estos era Pablo. Pablo era judío, pero no tenía ninguna diferencia con ellos. Hasta que él se topó con la verdad de Dios, de un Dios poderoso y amoroso. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Ok? Y de ahí Dios empieza a trabajar con Pablo. ¿Amén? Dios hace así con las personas. Dios se busca personas, los salva y los lleva en una experiencia de vida. Esto es el argumento de vida, el argumento teológico, el argumento que le llamamos biográfico. Es la experiencia personal de Pablo, así como es la experiencia personal de los que fuimos salvos. Y si yo no voy a seguir más allá, vamos a tener que tener el capítulo 1, parte C, ¿ok? Porque ya estoy mirando que ya se nos ha hecho la hora. Bien, queridos hermanos, vamos a seguir adelante en este maravilloso estudio y tratar de ver la Escritura en su propio contexto para poder extraer de ahí con propiedad, con mayor propiedad, los versículos bíblicos que a veces los predicamos y los enseñamos uno y otro. Y muchas veces le perdemos el sentido. Muchas veces no nos, podemos decir, no entendemos totalmente, no le damos totalmente su sentido. Por eso es necesario comprenderlos dentro del contexto de todo lo que se dice, de toda la carta de donde los estamos sacando, en este caso, en la carta de los Gálatas. Les envío un abrazo, les agradezco su cariño, su amor, el favor que tienen de escucharme, porque esta es mi paga, esto es lo que a mí me hace feliz y lo que me da sentido, le da sentido a ese ministerio maravilloso al cual Dios me llama. Y lo hago con mucho cariño, con mucho amor a ustedes, a la iglesia y especialmente al Señor que me llama. Un abrazo cariñoso. Dios me los bendiga.